Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en el complejo mundo de los estados depresivos, apoyándonos en textos psiquiátricos clásicos para construir una comprensión, pues, mucho más clara y ordenada. A ver, cuando hablamos de depresión en psiquiatría, la cosa se complica un poco. La palabra, como señala la fuente, es súper ambigua. A veces es solo un síntoma, como estar triste. Otras es un síndrome, o sea, un conjunto de síntomas. Y otras veces se refiere a una enfermedad específica, una entidad nosológica. Claro, con tantos significados, el concepto se puede volver bastante vago y difícil de manejar. Bueno, para poner un poco de orden en todo esto, la psiquiatría clásica nos da una especie de núcleo, una tríada fundamental. Pensemos en esto como los tres pilares del estado depresivo. Primero, el humor triste, que es una bajada en el estado de ánimo en la timia. Segundo, una inhibición, un freno que afecta tanto al pensamiento como al cuerpo. Y tercero, el dolor moral, que es un sufrimiento interno profundísimo, mucho más que una simple tristeza. Y ojo, que es súper importante entender bien esto de la inhibición. No es nada más estar lento o desganado. La fuente lo recalca. El paciente es dolorosamente consciente de esta dificultad. Es sentir que las ideas no avanzan, que el cuerpo no responde como uno quisiera, es sufrir por esa parálisis que viene desde adentro. Muy bien. ¿Cuál es nuestro plan para hoy? Rapidito. Vamos a empezar con el concepto general de depresión. Luego vamos a trazar un mapa para distinguir los tipos. Después nos metemos de cabeza en la crisis de melancolía. Pasamos a las depresiones neuróticas y límite. Analizamos los factores de fondo y para cerrar vemos qué significa todo esto para la clínica. Y con eso, empezamos. Nuestro primer gran tema, el mapa de la depresión. Es que es fundamental ir más allá del concepto general y empezar a hacer distinciones, porque no todas las depresiones son iguales. Y esta clasificación es la base de todo, del diagnóstico y por supuesto del tratamiento. Aquí está la distinción central de todo nuestro análisis. Por un lado, tenemos la melancolía endógena, que como dice el nombre, viene desde adentro, de algo constitucional, que a veces es cíclico. Su dolor moral se describe como algo vital, profundo, casi inamovible. Y por el otro lado, la depresión neurótica, que es reactiva. Es una respuesta a un conflicto o a un trauma en una persona que ya tiene una estructura neurótica. Su dolor, dice el texto, es más patético, en el sentido de que hay una mayor demanda de compasión, de consuelo. Ahora sí, vamos a zambullirnos de lleno en nuestro segundo punto, la crisis de melancolía. Nos vamos a enfocar en esta, que es la forma más clásica y la verdad, la más severa que describe el texto. ¿Qué es exactamente una crisis de melancolía? La definición formal nos dice que es una depresión intensa, que se vive con un sentimiento de dolor moral y que se caracteriza por un enlentecimiento y una inhibición que lo abarcan todo, tanto la mente como el cuerpo. Cada palabra aquí es clave. Y los síntomas, bueno, son realmente devastadores. En lo físico está esa postura tan típica, el cuerpo doblado, el ceño fruncido, formando lo que se conoce como la omega melancólica. En lo psíquico, una parálisis del pensamiento. Y en lo afectivo, algo terrible, la anestesia afectiva, esa sensación de ya no poder querer a nadie. A esto se le suma una autoacusación implacable y, algo que nunca hay que olvidar, un riesgo de suicidio muy, muy alto. Y aquí viene un dato que es clave. El texto nos dice que una crisis melancólica tiene su propio ciclo. Si no hay tratamiento, puede durar entre 6 y 7 meses. Esto es importantísimo para entender la eficacia real de las intervenciones y para no desesperar si los resultados no son inmediatos. Y si en la melancolía llega a aparecer un delirio, no es cualquier cosa, no es algo desordenado. El psiquiatra Seglas lo describió de una forma magistral. Siempre tiene una tonalidad afectiva penosa. Es monótono, repetitivo, y el paciente lo vive de forma pasiva, como aceptando un destino terrible, siempre anclado en la culpa del pasado o en el miedo al futuro. Y bueno, ¿de qué van estos delirios? Generalmente giran en torno a temas muy concretos. La culpa es el número 1, ideas de haber hecho algo terrible. La ruina, la sensación de que todo está perdido. Y temas hipocondríacos que pueden ser muy extraños, llegando a casos extremos como el síndrome de Cotard, donde la persona llega a negar que tiene órganos, que su cuerpo existe, o incluso que el mundo existe. Perfecto. Dejamos por un momento la melancolía y pasamos a nuestro tercer gran punto.
Ahora vamos a cambiar el foco para ver esas depresiones que nacen de otro lugar, de las estructuras neuróticas y los estados límite. Aquí, el conflicto y el trauma son los protagonistas. Desde la perspectiva psicoanalítica que nos presenta el texto, el motor aquí es otro. Todo suele empezar con una frustración, un duelo, una pérdida, una gran decepción. Esto genera una agresividad que, como no se puede dirigir hacia afuera, se da la vuelta y se dirige contra uno mismo. Es literalmente un ataque autoinfligido. Aquí podemos ver las diferencias, que a primera vista parecen pequeñas, pero en realidad son fundamentales. La depresión neurótica viene de un conflicto edípico no resuelto, y se activa por algo que nos recuerda esa vieja historia. La descompensación en un estado límite, en cambio, tiene su raíz en un trauma afectivo mucho más temprano. El detonante suele ser el abandono, la pérdida, y lo que se siente es un vacío enorme y una gran inmadurez afectiva. Ok, ahora vamos a ir un paso más allá. Ya no solo vamos a ver los síntomas, sino lo que hay debajo. Vamos a analizar dos factores que son la base de todo: la estructura de la personalidad de cada quien y el contexto cultural en el que vivimos. El texto nos propone un modelo de desarrollo muy interesante, el de Bergeret. Básicamente, dice que la personalidad se va estructurando por etapas. La estructura psicótica sería la más temprana. Luego vendrían los estados límite, a causa de un trauma posterior. Y finalmente, la estructura neurótica, que se termina de organizar alrededor del conflicto edípico. Esta preorganización es lo que va a determinar cómo una persona podría más adelante caer en un estado depresivo. Y esta cita es clave porque nos dice algo fundamental. La forma en que se ve la depresión no es igual en todos lados. La cultura funciona como un guión, nos dice cómo expresar el dolor. Y la autoacusación, que es tan común en nuestra cultura, no es para nada la única forma. Fíjense qué contraste tan fascinante nos muestra la fuente. En las culturas occidentales, el dolor moral se manifiesta mucho como culpa, como autocrítica. En cambio, en algunas comunidades de África, se veía que ese mismo sufrimiento podía aparecer como quejas del cuerpo, como dolores físicos, o incluso como la sensación de que alguien nos está persiguiendo. El dolor es el mismo, pero la cara que muestra es diferente. Y con todo esto, llegamos a la parte final, la parte, digamos, más práctica. Después de ver todas estas diferencias, la pregunta es obvia. Y bueno, ¿todo esto para qué? ¿Por qué es tan importante hacer un buen diagnóstico? Al final, todo esto nos lleva a una conclusión súper importante. El diagnóstico nos dice qué camino tomar. No hay una receta única. Para la melancolía endógena, el enfoque biológico suele ser fundamental. Para una depresión neurótica, la clave es la psicoterapia, trabajar el conflicto de fondo. Y para una descompensación límite, hay que tener muy en cuenta esa fragilidad estructural. Y esto nos conecta con una idea muy antigua, de Hipócrates, pero que sigue siendo totalmente válida. A veces es la respuesta al tratamiento lo que nos termina de confirmar la naturaleza del problema. Es un camino de ida y vuelta entre el diagnóstico y la terapia. Así que este análisis nos da como un mapa, ¿no?, para navegar estos estados tan complejos. Pero nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si el diagnóstico es lo que guía la terapia, ¿qué va a pasar con los tratamientos a medida que sigamos afinando nuestra forma de entender y clasificar la depresión? Es una pregunta abierta.